las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 657. Alardear en la victoria, esconderse en la derrota. La vasta extensión del cosmos temblaba con la furia incesante de la guerra, mientras explosiones masivas rasgaban la oscuridad, señalando el brutal resultado del primer choque en el sistema estelar Viento del Este. Al mismo tiempo, la fuerza de vanguardia de Bloodshed Land había resumido meticulosamente el resultado de la batalla. Su sala de guerra a bordo de una colosal nave de batalla zumbaba, con el bajo vibrar de los motores de hiperpropulsión y el leve olor a aire ionizado de los paneles de control. La iluminación tenue proyectaba largas sombras sobre los rostros de los funcionarios reunidos, resaltando la sombría satisfacción en sus ojos, mientras revisaban las pantallas holográficas de las estadísticas del campo de batalla. Hemos repelido una oleada de ataques, dijo Jorde, su voz firme y autoritaria, teñida de un toque de orgullo mientras paseaba por la habitación, sus botas blindadas resonando en el suelo metálico. Todos ustedes lo hicieron excepcionalmente bien y eliminaron a varios supers de grado calamidad. La fuerza aliada de Púrpura Cristal sin duda será más cautelosa después de esta paliza. Unting-Blade asintió lentamente, sus rasgos afilados marcados con una sonrisa depredadora, sus ojos brillando como acero pulido en la luz tenue. Cruzó los brazos, el cuero de su traje de combate crujiendo suavemente, mientras respondía. El enemigo solo lanzó un ataque apresurado y no desplegó demasiadas tropas de alto nivel. Tu predicción fue impecable, como siempre. La fuerza de vanguardia había preparado una serie de estrategias de guerra intrincadas, su plan original centrado en una defensa fortificada. Pero al observar que la sección 0 no había comprometido una fuerza abrumadora en su asalto inicial, Jorde se adaptó rápidamente, ordenando a los 8 funcionarios de vanguardia que atacaran como uno solo. Esta maniobra audaz había diezmado a un número significativo de combatientes élite de la sección 0, dejando a los sobrevivientes sacudidos y temerosos, con su moral fracturándose como una aleación frágil bajo presión. Hemos dado vuelta a la marea con precisión. Jorde pensó para sí mismo, un destello de satisfacción calentando su mente de otro modo calculadora, mientras echaba un vistazo a los informes holográficos de bajas. Así es como se ganan las guerras, no con fuerza bruta, sino con estrategia. Deberíamos tener unos 10 días antes del próximo ataque enemigo. Jorde continuó, su tono rebosante de una confianza inquebrantable, las palabras saliendo de su boca como un plan de batalla bien ensayado. Todos ustedes deben seguir apuntando a sus combatientes de alto nivel. Ese es el talón de Aquiles de un ejército aliado, demasiados egos y poca unidad. Unting-Blade frunció el ceño, con el entrecejo profundamente arrugado, una ola de inquietud invadiéndolo, mientras acariciaba ausentemente la empuñadura de su hoja. Con su primer fracaso, el enemigo ya no nos subestimará. Podrían evitar una confrontación directa por completo. Tal vez no tengamos otra oportunidad como esta en el futuro. Entonces tendremos que crear la oportunidad nosotros mismos. Intervino Foster de repente, su voz un gruñido grave que cortaba el aire como una sierra, su imponente figura recostada contra la pared con un aire de agresividad contenida a duras penas. Foster, con su rostro marcado por cicatrices y ojos ardientes que brillaban con la intensidad de una supernova, exudaba un aura de poder crudo, sus músculos tensos bajo su armadura de batalla desgastada. Jorde asintió en acuerdo, sus labios curvándose en una sonrisa estratégica mientras ajustaba el cuello de su uniforme, la tela susurrando contra su piel. De todos modos, debemos aprovechar cada oportunidad para eliminar a tantos combatientes de alto nivel como sea posible. Cuanto más terror infundamos en nuestros enemigos, más fluida será nuestra expansión. Es como sembrar miedo en un campo y ver cómo cosecha el caos. ¿Blackstar también debería unirse al próximo ataque? Agregó Foster de pronto, sus palabras cargadas de una intención venenosa, los puños apretados a los lados como si ya visualizara la confrontación. Tengo una solicitud.
Todos se volvieron hacia él, y la habitación cayó en un silencio tenso, roto solo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital de la nave. ¿Todos deben enviarme las coordenadas de la ubicación de Black Star? Exigió Foster, sus ojos entrecerrados con un brillo depredador. Si el equipo de asalto frontal no me necesita, iré y lo eliminaré yo mismo. ¿De acuerdo? Respondió Shorde, su voz mesurada y diplomática, aunque con un leve matiz de cautela. Pero no permitas que tu venganza personal altere la situación general. No necesito que me lo recuerdes. Replicó Foster con frialdad, su tono teñido de irritación. Los hombros anchos tensándose, como si estuviera listo para cargar al combate en ese mismo momento. Y además, esto no es solo mi rencilla personal. Black Star es un subordinado del Emperador Dragón. Eliminarlo sacará al Emperador Dragón a la luz. Solo entonces su excelencia Heber podrá unirse a la guerra sin reservas. La mera mención del tirano, Heber, envió una oleada de anticipación por la habitación, los funcionarios intercambiando miradas cómplices, mientras las pantallas holográficas parpadeaban con evaluaciones actualizadas de amenazas. La presencia de un super de más allá del grado era una espada de doble filo, un formidable disuasivo que rara vez veía acción directa. Incluso como líder de Bloodshed Land, el tirano se había contenido. Pero si Ames, el emperador dragón, hacía un movimiento, le daría a Heber la excusa perfecta para entrar en la contienda. A sus ojos, el tirano era indudablemente superior al emperador dragón, un titán entre las sombras, su reputación tan inquebrantable como los cascos blindados de su flota. Los ojos de todos se iluminaron con una renovada excitación, el ambiente en la habitación cargado como una tormenta que se avecina. Shorde asintió pensativo, sus dedos tamborileando en el borde del panel de control, produciendo un ritmo de golpecitos que ecoaba su aprobación. Eso tiene perfecto sentido. Te lo dejo a ti. No te preocupes. Respondió Foster con un gesto de satisfacción, su voz un rugido profundo que transmitía certeza absoluta. Lo rastrearé sin importar dónde se esconda. No puede evadirme para siempre. Mientras el ejército aliado de Sección Zero esperaba sus refuerzos, una serie de disturbios estalló como volcanes en ebullición que finalmente rompen la superficie. Con la organización Arcalight a la cabeza, varios miembros del grupo de asalto frontal exigieron un cambio en sus misiones, citando pérdidas catastróficas que dejaron sus filas tambaleantes y sus espíritus destrozados. La muerte de Sebit había golpeado a la organización Arclight como un impacto de meteorito, dejando a su líder, una figura severa con un rostro ajado y ojos cargados de arrepentimiento, abrumado por el dolor. Sebit había sido su mano derecha de confianza, un asistente capaz cuya pérdida creó un vacío que resonaba en su organización como un grito silencioso. Lleno de remordimiento y miedo, el líder presionó por la retirada, y las otras organizaciones en el grupo de asalto frontal, que habían sufrido varios grados de devastación en sus combatientes de alto nivel, hicieron eco de sus sentimientos. Esta batalla intensa había superado con creces sus expectativas, los 8 funcionarios de vanguardia, resultando una fuerza aterradora que acechaba sus pesadillas. Quizás, si hubiesen coordinado a la perfección, podrían haber abrumado a los funcionarios. Pero ninguno estaba dispuesto a arriesgar a sus valiosos supers de grado calamidad en esa apuesta. En cambio, acordaron tácitamente evitarlos, su reluctancia formando una barrera invisible de cobardía. Esta situación no ofrecía una resolución fácil. El comandante de Sección Zero, con el rostro enrojecido por la frustración y gotas de sudor brillando en su frente, solo pudo reorganizar la formación de batalla, reemplazando a los miembros del asalto frontal en un intento desesperado por fortalecer sus defensas. Esperaba que los refuerzos entrantes dieran un paso al frente, pero los rumores de las bajas en la línea frontal
ya se habían propagado como un incendio forestal, sembrando dudas y excitación. Los refuerzos, al oír el sombrío recuento de muertos y heridos, se resistieron al rol, negándose a sacrificar a sus fuerzas élite en lo que veían como una misión suicida. La civilización purple cristal, desesperada y acorralada, logró convencer a unas cuantas organizaciones para que aceptaran la tarea de mala gana a través de negociaciones privadas frenéticas, sus promesas de compensación colgando como frágiles hilos en el vacío. La estrategia de Bloodshed Land había resultado devastadoramente efectiva, exponiendo la vulnerabilidad de Sección 0 en un solo encuentro brutal. Aunque los miembros de Sección 0 eran organizaciones armadas renombradas del cúmulo estelar Colton, cuando se unían, se asemejaban a nada más que a una turba desorganizada, valientes en palabras, pero vacilantes en la acción. Ang Xiao, sin embargo, no sentía decepción ante la perspectiva de brillar solo cuando su facción estaba en desventaja. Este caos es mi oportunidad. Pensó, su mente acelerada con una emoción calculada. Una ocasión para cambiar el rumbo y grabar mi leyenda en las estrellas. En medio de la reticencia generalizada, Ang Xiao se erigió como el único voluntario para el peligroso rol de asalto frontal. Esta decisión audaz se propagó como una onda de choque por todo el campamento, desatando una tormenta de reacciones. Compañeros soldados y líderes lo miraron con una mezcla de perplejidad y sospecha, los ojos muy abiertos por la duda, el shock y un toque de envidia, como si fuera un cometa loco precipitándose hacia el olvido. A pesar de los riesgos enormes, Black Star había dado un paso al frente sin dudarlo. ¿Ha perdido la cabeza? Se preguntaron muchos en silencio, sus pensamientos un torbellino de confusión. Las organizaciones que ya habían lamentado a sus camaradas caídos observaban, desde un lado mirado con miradas frías y distantes, malinterpretando sus motivos. Asumieron que intentaba eclipsarlos, ganarse el favor de Purple Cristal saltando al centro de atención, un movimiento que veían como una bravata insensata. En realidad, aunque la ambición impulsaba sus acciones, Ang Xiao tenía la fuerza para respaldarlas, aunque los otros aún no lo veían. Ellos creen que busco la muerte, pero son ellos los que se esconden en las sombras. Reflexionó, una sonrisa irónica jugando en sus labios mientras preparaba su equipo. Aún así, ninguna organización se molestó en disuadirlo. Necesitaban un chivo expiatorio, y si Black Star estaba dispuesto a asumir ese rol, ¿no interferirían? Con ansia voluntariándose para una misión tan peligrosa, Ralph, el comandante, se esforzó por acomodar sus solicitudes, su voz temblando con una mezcla de gratitud y ansiedad durante sus comunicaciones. Ang Xiao se aseguró de que sus subordinados quedaran fuera de peligro, asignando a Laji para que liderara a Herlus y a los otros en compromisos menos volátiles. Su partida marcada por despedidas tensas y el zumbido de las naves que partían. Unos días después, cuando el segundo lote de refuerzos finalmente llegó, el ejército aliado de Sección 0 lanzó otro asalto contra las bases de Bloodshed Land en el sistema estelar Viento del Este. Ang Xiao encomendó a Herlus el mando temporal de sus fuerzas, mientras él encabezaba el asalto a bordo del Blacklist de Alt, cuyo esbelto casco cortaba el vacío como un depredador al acecho. Su misión era inmovilizar a los 8 funcionarios de vanguardia, con recompensas que incluían conocimiento de vanguardia y un flujo sustancial de puntos de contribución a la facción, incentivos que hacían que esta sola tarea valiera más que una docena de operaciones rutinarias. Debido a su derrota anterior, el segundo asalto de Sección 0 atrajo la atenta mirada de todo el campo estelar. Las otras 5 civilizaciones de cúmulo estelar del Niño Estrellado Fragmentado, junto con organizaciones prominentes, fijaron su atención en el sistema estelar Viento del Este, sabiendo que el resultado predeciría la dirección de la guerra secreta.
Esta segunda confrontación estalló con una intensidad feroz, ambos lados completamente preparados y lanzándose a la batalla sin preámbulos. El universo negro se transformó en un tapiz caótico de destrucción, bolas brillantes de llamas floreciendo como flores infernales mientras las naves de batalla explotaban, sus cañones disparando láseres cegadores que surcaban el vacío. Los 8 funcionarios de vanguardia, con Fosters a la cabeza, arrasaron el campo de batalla como juggernauts imparables, destruyendo una nave de batalla tras otra y rompiendo formaciones con facilidad. Envuelto en llamas abrasadoras que proyectaban un brillo siniestro en su rostro, lideró la carga con una ferocidad desatada. En contraste, los supers de grado calamidad de la sección 0 se mantuvieron atrás, evitando deliberadamente la pelea y permitiendo que los funcionarios de vanguardia arrasaran con su flota sin oposición. ¿Por qué se quedan ahí parados todos? Deténganlos. El comandante rugió, su voz quebrada por la frustración a través de las comunicaciones, con el rostro enrojecido en el centro de mando, mientras las alarmas sonaban a su alrededor. Entendido, actuaremos pronto. Respondió uno con indiferencia, su tono cargado de insinceridad, mientras sus ojos se desviaban de la pantalla. Todavía no es el momento. Dejémoslos que se cansen primero, murmuró otro, con su reluctancia palpable. Ralph, incapaz de soportar el desastre que se desarrollaba, contactó directamente a Ang Xiao, sus palabras saliendo en una avalancha de desesperación. Estrella Negra, no podemos contar con los otros. ¿Cuándo vas a intervenir? Estamos al borde de la derrota si esto continúa. En la cabina del Blacklitztealt, Ang Xiao examinaba las coordenadas de los 8 funcionarios de vanguardia en su pantalla, con las pantallas bañadas en el resplandor rojo de las alertas de advertencia. Solo dame un campo de batalla despejado, respondió él con calma, su voz firme como una roca en medio de la tormenta, con un destello de determinación en sus ojos. ¿Entendido? Exclamó Ralph, una oleada de esperanza inundando su voz, aunque las dudas persistían en el fondo de su mente sobre si un solo hombre podía contener a 8 enemigos. En el corazón del campo de batalla, los funcionarios de vanguardia se regocijaban en su dominio, desmantelando acorazados con una eficiencia despiadada. Se movían como leopardos esbeltos entre ovejas indefensas. La falta de oposición convirtiendo a la flota en una presa fácil. Ja, ja. Los supers de grado calamidad del enemigo siguen acobardados. Se rió Malekith a carcajadas por el canal de comunicación, su voz retumbando con un deleite maníaco, el sonido de la descarga de su arma puntuando sus palabras. ¡Qué grupo de cobardes sin espina dorsal! Se burló Hunting Blade, con los labios curvados en desdén, su hoja zumbando con energía letal mientras cortaba otro casco. Ni siquiera tienen el valor de enfrentarnos. Abom. Dentro de un acorazado asediado, Fosters pulverizó media estructura con sus puños masivos, el metal gimiendo en protesta antes de que saltara a una nave de asalto justo cuando ésta explotaba en una lluvia de debris. Al oír el parloteo, ¿Por qué nadie me ha reportado la ubicación de Estrella Negra todavía? ¿Dónde diablos está? No lo sé. Nadie ha visto a Estrella Negra en la flota principal. Solo hay un mago de grava manteniendo las cosas en pie por allí. Fosters escaneó el campo de batalla, sus ojos entrecerrados con una resolución fría, las llamas a su alrededor parpadeando como una promesa de venganza. Dado que los combatientes de alto nivel del enemigo son un grupo de cobardes sin agallas, no soy necesario aquí por ahora. Iré a la armada de Estrella Negra. Debe estar acechando por aquí cerca. De acuerdo, ve. Nosotros lo tenemos controlado. Respondió Hunting Blade con un asentimiento, su atención ya volviendo al caos. Justo cuando Fosters se preparaba para partir, la formación de acorazados se abrió como un mar de acero, revelando un camino por el que emergió el Blacklitztealt,
con sus motores brillando con una luz azul intensa. Eso es, estrella negra. Murmuró Foster deteniéndose abruptamente, su mirada clavada en la nave con una intensidad láser. Los otros 7 funcionarios de vanguardia se volvieron al unísono, sus expresiones una mezcla de sorpresa y diversión. Ang Xiao salió de su nave espacial, vestido con su imponente traje mecánico Berserk, Ape, que brillaba bajo la luz de las estrellas, su forma voluminosa irradiando un aura de poder inquebrantable. Flotaba en la vasta emptinez del espacio, una figura solitaria contra el telón de fondo cósmico, y fijó sus ojos en los 8 funcionarios de vanguardia. Con un gesto deliberado y provocador, levantó la mano y los invitó a avanzar, su postura exudando una confianza serena que disimulaba las probabilidades en su contra. En medio del vasto campo de batalla, la presencia de Ang Xiao era una chispa diminuta en la oscuridad infinita, pero captaba toda la atención. Desató su energía en una oleada arrolladora, las lecturas altas resonando en todos los radares de la zona, haciendo que su desafío fuera imposible de ignorar. Nos está provocando. Dijo un Tinglade atónito, su voz teñida de incredulidad mientras miraba la figura distante. ¿Quién se cree que es? Foster no pudo ocultar su sorpresa, ya que esperaba que Estrella Negra se escondiera como los demás. Al menos tiene más coraje que el resto. Pensó con un respeto reacio mezclándose con su desdén. No está mal, me ahorra la cacería. Sus ojos se entrecerraron hasta formar ranuras. Foster ordenó a su nave de asalto que avanzara antes de saltar él mismo, su cuerpo transformándose en un meteoro rojo oscuro que surcaba el espacio, con llamas dejando un rastro como la cola de un cometa. Ang Xiao levantó el brazo, las partes del traje mecánico se expandieron con una serie de zumbidos y clics para formar un puño colosal, de más de 100 metros de ancho, reforzado con relámpagos centelleantes de fuerza mecánica que danzaban como serpientes eléctricas. Su choque fue silencioso en el vacío, pero el trueno imaginario resonó en la mente de todos cuando el puño gigantesco de Ang Xiao se encontró con el meteoro entrante. El puño se hizo añicos al impactar, con un agujero del tamaño de un humano, perforándolo, y el puñetazo en llamas de Foster golpeó el pecho de Ang Xiao, enviándolo volando hacia atrás a través del emptiness hasta que se estabilizó con una ráfaga de los propulsores de su traje. Sacudiéndose el golpe, Ang Xiao agitó el brazo para deshacerse de la mano mecánica dañada, las piezas cayendo al vacío. Muéstrame todo lo que tienes. Lo retó, su voz transmitiéndose claramente a través del sistema de comunicación del traje, con un toque de arrogancia que ocultaba sus cálculos estratégicos. Que nos divirtamos de verdad. Foster se esbozó una sonrisa burlona, su respuesta goteando arrogancia. Ya estás como un muerto viviente. No necesito a los otros. Solo yo soy más que suficiente para aplastarte. Los supers de grado calamidad de la sección 0 permanecieron en la periferia, su inacción en stark contraste con la osada postura de Ang Xiao. Hasta ese momento, él era el único de la sección 0 que había pisado el campo de batalla principal, un guerrero solitario contra la marea. Con un movimiento rápido, Ang Xiao hizo una señal a su nave y la escotilla del Black Clits de Alt se abrió con un siseo. De su interior, su ejército mecánico salió como una plaga bíblica de langostas. Decenas de miles de máquinas swarmando en formación a su lado, sus cuerpos metálicos brillando de manera menacing en la luz de las estrellas. Este formidable ejército, un testimonio de la ingenuidad de Ang Xiao, llenó el espacio con una presencia inquebrantable. Sin preocuparse por las pérdidas, ya que Purple Cristal lo compensaría, desplegó todas las unidades a su disposición. Los 8 pueden venir juntos contra mí, declaró Ang Xiao, su voz retumbando por el canal, devolviendo la provocación con un desafío que pendía en el aire como un guante lanzado. No me manejarán solos.
Fosters soltó una risa fría y despectiva, desestimando el insulto mientras se preparaba para atacar de nuevo, con sus llamas ardiendo con mayor intensidad ante esta inesperada desafío. Saludos a todos los salvadoreños viendo este video. Son lo máximo. Capítulo 658. Fue luchando contra 8 personas solo. El campo de batalla temblaba con el rugido atronador de las explosiones. Una sinfonía de destrucción que sacudía las estrellas y anunciaba el caos de la guerra interestelar, donde las flotas chocaban como titanes en la vasta extensión negra. Terminemos esto rápido, Pensó Fosters, con su mente en una tormenta de determinación y rabia. Llamas intensas estallaron de su cuerpo, ardiendo como la superficie de una estrella volátil, proyectando un brillo infernal en el vacío oscuro. Con un empujón feroz de sus palmas, liberó un haz de energía rojo oscuro hacia Ang Xiao y el ejército mecánico circundante. Un torrente de poder crudo que cortaba a través de las filas de decenas de miles de soldados mecánicos. La capa exterior de soldados mecánicos se hizo añicos al instante, sus estructuras metálicas explotando en pedazos irregulares que se dispersaron como hojas en un huracán, brillando brevemente contra el fondo del espacio antes de ser tragados por el vacío. Los restos giraron, recordando a partículas de arena arrastradas al mar por una marea imparable, dejando un rastro de destrucción a su paso. Las máquinas de cañón, simples constructos desechables, no tenían ninguna posibilidad contra la fuerza abrumadora de un pugilista de grado AC como Fosters. Solo los Elite Outkeepers junto a Ang Xiao reaccionaron a tiempo, sus formas acorazadas avanzando con precisión mecánica para desplegares de energía resplandecientes que absorbieron el impacto brutal de la onda de choque. Con las barreras parpadeando bajo la presión como agua ondulante contra una tormenta. Los ojos de Ang Xiao brillaron con una resolución calculada, su fuerza mecánica surgiendo hacia afuera como una marea invisible, envolviendo a todo su ejército bajo influencia de su campo de fuerza mecánica. En ese momento, agitó las manos con gracia comandando, y cientos de miles de soldados mecánicos lanzaron una andanada coordinada, sus armas disparando en formaciones sincronizadas y modos tácticos que pintaron la oscuridad con rayos de energía letal. Una batalla feroz estalló, el vasto ejército mecánico tragando a Fosters por completo en un mar de metal y fuego. En medio del campo de batalla principal, se formó un conflicto más intenso y reducido, rodeado por el choque continuo de las flotas. Las naves de Bloodshed Land no mostraron piedad, sus cañones apuntando sin cesar a las fuerzas de Black Star, pero los guerreros de Section Zero, endurecidos e inquebrantables, contrarrestaron con una resolución feroz sus propias naves proporcionando fuego de cobertura que iluminaba el vacío como fuegos artificiales. Rodeando la maquinaria había numerosos escudos flotantes, zumbando con energía protectora mientras interceptaban los ataques entrantes, sus superficies crujiendo y brillando con cada explosión desviada. Esto era el pináculo del poder de un mecánico en el grado calamidad. Un individuo solo enfrentándose a una armada, su ingenio rivalizando con la fuerza de flotas enteras. Sin embargo, el enfoque de Ang Xiao permaneció fijo en Fosters con sus pensamientos agudos y estratégicos. Debo desgastarlo sin exponerme. Reflexionó, sabiendo que cada movimiento calculado podía cambiar el rumbo. Millones de rayos de cañones iónicos cruzaban el campo de batalla, formando una red impenetrable de luz abrasadora que atacaba a Fosters sin descanso. El aire, o lo que pasaba por aire en el vacío del espacio, se llenó con el olor acre de metal quemado y partículas ionizadas. Fosters esquivaba con agilidad sobrehumana, su cuerpo un borrón de movimiento, arremetiendo a través de las andanadas cuando no podía evadir, confiando en la pura ferocidad de sus llamas de pugilista para abrir caminos de destrucción
a través de la horda mecánica. La armadura de los soldados convencionales se arrugaba ante él como papel. Chispas volando mientras se arrancaban extremidades y chasis. Aun con su fuerza formidable, Fosters se encontró a la defensiva, el bono de la fuerza mecánica de An Xiao amplificando la salida del ejército, obligándolo a evadir la mayoría de los ataques. Quedar atrapado en el fuego cruzado de decenas de miles de rayos concentrados era una prueba implacable, cada impacto erosionando su resistencia como olas desgastando un acantilado. El sonido de choques de metal y explosiones de energía resonaba a través del caos, subrayando la brutal danza de la guerra. En su interior, Fosters analizaba la situación con creciente frustración. Necesito encontrar una forma de golpear al núcleo, decapitarlo rápidamente, o seré abrumado por esta marea interminable. Sabía por experiencia que mecánicos como An Xiao, maestros del estilo ejército, podían desgastar incluso a los oponentes más fuertes mediante del puro número. La debilidad era clara, eliminar al comandante y el ejército flaquearía. La reputación de Black Star por un cuerpo indestructible es legendaria, pero ni siquiera él puede ser invencible contra esto. Con un impulso de resolución, Fosters miró intensamente a Angia antes de activar una habilidad, aumentando su velocidad de manera dramática. Llamas ardieron a su alrededor como un cometa rojo oscuro. Y se abrió paso a través de capas de soldados mecánicos, cuyos marcos se doblaron bajo su asalto, para llegar al lado de Angiao. Lanzó un puñetazo poderoso, cargado de poder explosivo, hacia el cuello de Angiao, distorsionando el aire por la fuerza. Pero, en el instante antes del impacto, la figura de Anxiao parpadeó como un fantasma, reapareciendo en otro lugar dentro de su ejército mecánico gracias a su viaje avanzado al vacío. El patrón se repitió. Cada ataque que Fosters lanzaba era neutralizado con facilidad con la combinación del viaje al vacío y el módulo de teletransportador de distancia corta en su armadura Berserk EP manteniéndolo justo fuera de alcance. Las ondas de choque explotaron inofensivamente en el vacío, disipándose como ecos en la nada. El rostro de Foster se contorsionó en una máscara fea de frustración, sus respiraciones saliendo en jadeos pesados y laboriosos a medida que pasaba el tiempo. Había esperado que Anxiao se enfrentara directamente, dada su renombrada constitución robusta, pero en su lugar lo encontró tan escurridizo como una anguila resbalando entre los dedos. Mientras tanto, los pensamientos de Anxiao permanecieron fríos y tácticos. Como mecánico, tengo la ventaja aquí. ¿Por qué apresurarme y arriesgarlo todo cuando mi ejército puede manejar la presión? Este es mi escenario. Su cuerpo físico era un as en la manga, reservado para momentos críticos, y su verdadera misión era contener a los 8 oficiales de vanguardia. Al atrapar a Fosters en esta red mecánica, podía atraer a los otros, volviendo la batalla a su favor. Si luchaba de frente, Fosters podría no matarlo, pero lo suprimiría sin respiro, incapaz de mantener su compostura. Anxiao visualizó el panorama general, su mente estratégica siempre calculando. Mientras tenga éxito, obtendré el conocimiento de vanguardia para mi avance. Perder este ejército me da la excusa perfecta para retirarme y reconstruir, más fuerte y mejor equipado. La civilización púrpura cristal lo compensaría generosamente, y con la expansión inevitable de Bloodshed Land, las derrotas actuales de Sección 0 significaban que podía retroceder. Cuando la desesperación llegara, lo llamarían. Y entonces negociaría desde una posición de poder. El fuego de cañones incesante tronaba como una tormenta, cada explosión enfatizando la intensidad creciente. Aunque Anxiao prefería el estilo ejército, también disfrutaba del combate personal, pero aquí optó por la evasión y el desgaste, mostrando la coordinación aterradora de su ejército y su propia destreza evasiva. Las pérdidas del ejército mecánico se acumulaban, pero también la depleción de energía de Fosters,
La fuerza acumulada de cientos de miles de soldados creaba un asalto cualitativo que incluso un poderoso como él luchaba por soportar. An Xiao revivía la maquinaria dañada repetidamente con sus habilidades en modificación de desechos y continuación de maquinaria, haciendo que sus fuerzas parecieran infinitas, una marea inquebrantable. Para los observadores, Foster parecía un insecto atrapado en una telaraña, envuelto en el ritmo de An Xiao. El ejército mecánico, reforzado por los buffs de An Xiao, infligía un 140 y 12 más de daño en el nivel 170, equilibrando las probabilidades contra la fuerza superior de Foster. Ha logrado contener al oficial de vanguardia jefe, exclamó uno de los supers de grado A en sección 0, con la voz llena de asombro y alivio, mientras los ánimos se elevaban con una oleada de esperanza. Este logro no era algo menor. La reputación de Black Star como uno de los más fuertes bajo la emperatriz Dragón Ames lo hacía creíble, pero verlo en persona despertaba una mezcla de admiración y estupefacción. Ralph, sin embargo, sintió un leve pinchazo de preocupación, con el ceño fruncido en inquietud. Black Star prometió manejar a los 8, pero solo Foster se está atrapado. Los otros aún están arrasando nuestras naves de guerra. Resistió el impulso de ordenar una retirada, sabiendo que An Xiao estaba inmerso en la lucha. Después de esquivar otra andanada, la mirada de Foster se dirigió hacia An Xiao, con el pecho agitado por una furia contenida. El desafío había superado con creces sus expectativas. Aún creía que podía ganar si aterrizaba un golpe sólido, pero la batalla prolongada le irritaba, ya que ansiaba un final rápido. Hunting Blade, Malekith, todos ustedes, venid aquí y ayudadme a destrozar este ejército mecánico. Veremos a dónde se esconde entonces. Gritó Foster, con la voz retumbando de autoridad e irritación, las palabras cargadas de frustración. Los otros 7 oficiales de vanguardia, que habían estado destrozando las flotas enemigas con eficiencia despiadada, se detuvieron sorprendidos. Foster había presumido de manejar a Black Star solo, pero ahora pedía ayuda. Aún así, la lealtad y el orgullo los impulsaron a responder. ¿Entendido? ¿Vamos en camino? Respondió Malekith, con un tono mezcla de curiosidad y determinación, mientras se volteaban y cargaban hacia la zona de batalla, 7 meteoros surcando el vacío. Impactos catastróficos resonaron cuando los 8 oficiales de vanguardia colisionaron con el ejército mecánico, su llegada inclinando la balanza. El momento en que se unieron, la situación se deterioró rápidamente. El ejército mecánico fue diezmado sin piedad, explosiones rasgando sus filas, mientras los oficiales desataban el caos con una ferocidad desbocada. Black Star no puede aguantar mucho más, murmuró uno de los supers de grado A en sección 0, con el corazón latiendo de shock, aunque ninguno se atrevió a intervenir contra tales probabilidades. Mientras el ejército resistiera, había esperanza. Foster observaba a An Xiao como un depredador, listo para abalanzarse si parecía que escapaba. Pero, para su perplejidad, An Xiao siguió maniobrando y evadiendo, sin mostrar signos de retirada. ¿Qué está haciendo Black Star? ¿Por qué no se retira? Susurró otro observador, con la voz temblando de incredulidad. ¿No se da cuenta de que esto lo llevará a su fin? Los grados calamidad circundantes miraban fascinados, el área llena de restos mecánicos destrozados, un testimonio del asalto. An Xiao se mantuvo compuesto, sabiendo que sus fuerzas solas no podían resistir a 8 élites. Pero con sus contingencias en su lugar, no sentía miedo. En cambio, sonrió dirigiéndose a ellos con una calma cargada de burla. Jeje, al final resulta que son 8 contra 1. El rostro de Foster se oscureció con un gruñido bajo y amenazante. Apúrense y acaben con él. Borrémosle esa sonrisa de la cara. ¿En serio? ¿Todos nosotros? Malekith preguntó, con su sorpresa evidente y un toque de reluctancia en su voz.
Dado que ya hemos comenzado, veámoslo hasta el final. Otro funcionario añadió, con un tono pragmático que priorizaba la eficiencia por encima del honor. Los 8 se lanzaron hacia adelante, y Anxiao exhaló profundamente, preparándose mientras cargaba para enfrentarlos. Para los Calamity Grades que observaban, su espalda parecía encarnar una resolución que trascendía el miedo, como si hubiera aceptado cualquier destino que le aguardara. Ellos estaban conmovidos y se preguntaban en tonos susurrados: ¿por qué Blackstar se está lanzando a esto? ¿Realmente está dispuesto a luchar hasta la muerte? 8 estrellas fugaces colisionaron con Anxiao en un frenesí, sus puños explosivos creando un borrón de imágenes residuales que bombardeaban cada centímetro de su cuerpo con una fuerza atronadora. Los impactos que aplastaban huesos resonaban como un trueno incesante, cada golpe una proclamación ensordecedora de poder. Fueron miles de puñetazos o decenas de miles. Nadie podía decirlo. Los espectadores sentían una desolación fría, como si estuvieran presenciando la caída de un héroe, incapaces de soportar la vista. El traje mecánico de Black Star se hizo añicos bajo el asalto, su cuerpo magullado y herido. Pero él permaneció de pie, su forma inquebrantable y vibrante a pesar del ataque. Foster y los otros se detuvieron abruptamente, sus miradas llenas de incertidumbre y disbelief. La energía que habían liberado podría obliterar la mitad de un planeta de tamaño medio. ¿Cómo seguía vivo? En su mente, Anxiao analizaba con calma. Mi HP y defensas se mantienen firmes. La habilidad Cuerpo de Acero ha neutralizado gran parte del daño. Estos enemigos son formidables, aunque casi tuve que recurrir a la tarjeta de invocación de Aurora. Al ver que se detenían, Anxiao exhaló, frotándose los hombros y el cuello con una sonrisa despreocupada que lo decía todo. Era una provocación más potente que las palabras, haciendo que la expresión de Foster se endureciera, como si Anxiao lo desafiara. ¿Por qué parar ahora? El aire se congeló, palpable, con rostros que formaban un mosaico de shock y furia. La alegría de Ralph era descontrolada, una sonrisa loca se extendía mientras se daba cuenta. Blackstar no estaba fanfarroneando, está conteniendo a los 8. Los gradeas de sección usarían expresiones de asombro total. Estos no eran oponentes comunes, sino los legendarios funcionarios de Vanguard, cada uno un terror en el campo estelar. Foster y sus compañeros servían de rabia. Solo habían sido derrotados por el tirano cuando estaban unidos. Era como si olas furiosas se estrellaran contra un acantilado inquebrantable, solo para romperse en espuma. El nombre de Black Star permanecía en los pensamientos de todos, inseparable de la leyenda inquebrantable. Era este el famoso Cuerpo Indestructible. Capítulo 659, o ataque de nivel más allá de grado A. El cosmos resonaba con explosiones de energía atronadoras, como si las estrellas mismas se estuvieran haciendo pedazos en la furia de una batalla que podría remodelar la galaxia. Este es el Cuerpo Indestructible Black Star. Pensó Foster para sí mismo, su mente acelerada con una mezcla de asombro y frustración mientras analizaba la escena ante él. La fuerza de su cuerpo es aún más exagerada de lo que dicen los rumores, murmuró otro super de grado Calamity de sección 0, su voz teñida de incredulidad. Con una capacidad de recuperación tan poderosa, solo un super más allá de grado A tendría una oportunidad de matarlo. ¿Resistir los ataques de los 8 funcionarios de Vanguard del tirano él solo? Añadió otro super, con los ojos muy abiertos de admiración. Hace honor a su nombre como el general número 1 bajo Ames. ¿Dónde en la vasta extensión del universo encontró Ames a un personaje tan feroz? El desempeño de Anxiao había impactado de verdad a los supers de grado Calamity en sección 0. Sus rostros palidecían bajo el brillo tenue de las estrellas distantes mientras observaban el caos desplegarse. Todos habían asumido que Black Star estaba sobreestimando sus capacidades, esperando que caería en una explosión de gloria inútil.
En cambio, la brecha en el poder se abría ante ellos como un abismo insuperable, dejándolos sin palabras y reevaluando sus propios límites. Foster sintió una oleada de inquietud en el pecho, su corazón latiendo como un tambor de guerra mientras procesaba la vista. Se volvió hacia Untingblade, su voz firme pero con un borde de urgencia. Su cuerpo es un poco extraño. Una parte de nuestros ataques está siendo absorbida por sus células, lo que le permite recuperarse demasiado rápido. La expresión de Untingblade se oscureció, su ceño fruncido en concentración solemne mientras asentía. Yo también me di cuenta de eso. Como el jefe de los funcionarios de Vanguard, Foster recurría a años de experiencia brutal en combate, sus ojos afilados diseccionando cada movimiento de Anxiao como un depredador evaluando a su presa. Su mirada se estrechó. Un fuego táctico encendiéndose en su mente mientras formulaba un plan. No puede recuperarse al instante, y hay un límite superior a su capacidad. Si nuestros ataques superan ese umbral, podemos infligir daño real. Necesitamos lanzar una andanada explosiva, y no darle ni un momento para respirar. Es la única forma de matarlo. Sus palabras trajeron una ola de alivio a los otros 7 funcionarios de Vanguard, cuyos hombros tensos se relajaron ligeramente mientras la esperanza brillaba en sus ojos. La resistencia que Black Star había mostrado era nada menos que aterradora. El asalto combinado de los 8 podría arrasar cordilleras enteras, convirtiendo roca sólida en polvo y vapor. Ellos no se atreverían a absorber tal fuerza ellos mismos, al igual que evitaban el bombardeo implacable del ejército mecánico de Anxiao, optando por la evasión en lugar de la confrontación. Desde lejos, Foster miró a Anxiao, quien se mantenía resistente en el epicentro de la tormenta, su forma silueteada contra el caos giratorio del espacio. El vacío estaba vivo con luces y sombras parpadeantes. El frío vacío contrastando abruptamente con el intenso calor de la batalla. La voz profunda de Foster cortó la tensión. No subestimen a Black Star. Aunque es increíblemente difícil de matar, destruir su ejército mecánico lo dejará inofensivo. Puedo inmovilizarlo solo. Sin embargo, en lo más profundo, la ambición de Foster ardía más brillante que las llamas de plasma a su alrededor. Su objetivo no era solo retrasarlo, sino eliminar a Black Star por completo. Fallar aquí mancharía su reputación, una mancha en su legado como guerreros de élite. Solo al derribar a este enemigo formidable podrían reafirmar su dominio e infundir miedo en los corazones de los miembros de Sección 0. Atáquenlo juntos, ordenó Foster con un tono commanding y resuelto. Cambien de táctica. Concentren la fuerza de sus ataques, no los dispersen. En un instante, los 8 funcionarios de Vanguard se lanzaron hacia adelante como uno solo, sus movimientos sincronizados como una máquina bien engrasada forjada en innumerables batallas. Foster había identificado la estrategia. El daño explosivo abrumador era su clave para la victoria, y juntos, su poder combinado podía rivalizar con las fuerzas cataclísmicas de una supernova. Anxia había anticipado esta segunda oleada, su mente un torbellino de cálculos en medio del asalto. Sabía que los miembros de Bloodshed Lande eran implacables, su determinación forjada en el fuego de una agresión inquebrantable. Negándose a permanecer pasivo, extendió los brazos, liberando rayos de fuerza mecánica que se disparaban en todas direcciones como lanzas radiantes perforando la oscuridad. Incluso con su ejército mecánico en ruinas. Las piezas de repuesto flotantes en el vacío eran su arsenal, girando a su alrededor con vida propia. Innumerables fragmentos metálicos convergieron sobre Anxiao en un vórtice mesmerizante, transformándose rápidamente en un cañón mecánico colosal y un brazo reforzado, sus superficies brillando bajo la luz de las estrellas. Con un swing atronador, el puño metálico se abrió paso a través de las llamas, mientras que el cañón láser iluminaba la negrura del espacio, disparando ráfagas de luz abrasadora.
Si este campo de batalla no estuviera en el silencioso vacío del espacio, el estruendo habría resonado a través de planetas, sacudiendo el suelo y ensordeciendo a todos los que oyeran. Al mismo tiempo, 5 rayos de luz multicolores se intersectaron con precisión devastadora, sus fuerzas ocultas colisionando en una exhibición de poder crudo que podría obliterar a un superdegrado, vi con meras ondas de choque. Ang Xiao se basaba en sus habilidades, en modificación de desecho, en construcción básica de maquinaria y en técnica de combate de fuerza mecánica. Aunque el esfuerzo drenaba sus reservas de energía como una célula de combustible con fugas. Los asaltos feroces de los 8 funcionarios de Vanguard, sin embargo, mantenían sus reservas recargadas, alimentándose del caos. Pobom, pom. Cada colisión de puños enviaba anillos de energía brillantes ondulando hacia afuera, iluminando el campo de batalla en destellos de oro y carmesí, con vibraciones que viajaban a través del vacío como susurros fantasmales. La batalla se intensificó, el aire cargado de tensión, mientras los funcionarios de Vanguard cambiaban a tácticas de daño de alta ráfaga, su coordinación impecable y sus ataques incesantes, como una tormenta golpeando una montaña solitaria. Los puñetazos aterrizaban con la fuerza de estrellas colapsando, aplanando montañas si impactaran en terreno sólido, mientras que las llamas rivales de cañones de las naves de guerra chamuscaban los huesos de Ang Xiao. Los 8 vertían cada onza de su fuerza en este asalto, sus técnicas una sinfonía de destrucción, puñetazos estriando como meteoros en una lluvia incesante. Jobom, on. Los músculos y huesos de Ang Xiao temblaban con cada impacto, y las sensaciones inundaban su cerebro como olas que se estrellan contra una costa rocosa, haciéndole sentir como si fuera un pastel de arroz, siendo molido hasta someterse. El dominio de los oficiales de vanguardia sobre su poder era impecable, abrumándolo el 90% del tiempo. Sus contraataques solo lograban crear perturbaciones fugaces, como ondas en su asalto tidal. Había un límite en su conversión de energía a salud, lo que le permitía recuperar solo el 28% de su salud por segundo. Pero el daño entrante se disparaba a 4.500 por segundo, superando con creces su recuperación. Este asalto era letal, un superdegrado calamidad ordinario habría sido reducido a un cascarón sin vida en cuestión de segundos. Afortunadamente, mi talento de vida reforzada se actualizó al nivel avanzado, otorgándome 200.000 PV. Pensó Ang Xiao con gravedad, apretando los dientes contra el dolor abrasador. Si no, mi velocidad de recuperación no tendría ninguna posibilidad. Resistiendo el bombardeo implacable, Ang Xiao se mantenía como un pilar de calma en medio de la tormenta, con los ojos fijos en su medidor de salud como un capitán monitoreando un barco que se hunde. Si el peligro se acercaba demasiado, estaba listo para invocar la tarjeta de personaje de Aurora o activar viaje al vacío para un breve respiro. Sabía que este camino era arriesgado, pero lo había elegido con una estrategia cuidadosa. La fase inicial era la más peligrosa, pero si lograba superarla, la victoria se inclinaría a su favor. Su talento e vida reforzada avanzada no solo aumentaba su PV, sino que lo hacía más fuerte con cada golpe, incrementando sus atributos en un 10% cada vez que perdía el 40% de su salud, incluyendo su resistencia. Esto significaba que su límite de PV aumentaba a medida que se prolongaba la lucha, y aunque el límite de recuperación del 28% permanecía, la cantidad absoluta sanada crecía de manera exponencial. Era el contrapeso perfecto a sus vulnerabilidades, convirtiendo su cuerpo en una fortaleza que se adaptaba constantemente. Siempre y cuando sobreviviera al ataque inicial, la amenaza de los oficiales de vanguardia disminuiría, consolidando su papel como un tanque principal de nivel Dios, aunque sin las habilidades de Agro, por supuesto.
La batalla continuaba con furia, sus ondas de choque reverberando a través de la galaxia e infundiendo miedo en los otros supers de grado calamidad, cuyos rostros estaban marcados por el horror mientras monitoreaban las lecturas de energía. A través de sus radares, veían la señal de fuerza vital de Black Star fortaleciéndose, desafiando el asalto terrorífico y volviéndose más formidable con cada segundo. Incluso en su estado maltrecho, nadie se atrevía a subestimar a Ang Xiao. Su resiliencia era nada menos que increíble, una palabra que resonaba en las mentes de todos los testigos. Foster percibió el cambio, la resistencia del cuerpo de Ang Xiao, evolucionando con cada puñetazo, volviéndose más densa y obstinada. Está volviéndose más fuerte. La realización lo golpeó como un puñetazo en el estómago, encendiendo una mezcla volátil de shock y rabia en su pecho. ¿Cuántas cartas de triunfo tiene Black Star? Basta. Con un rugido, Foster golpeó su pecho con el puño, y las llamas que envolvían su cuerpo se encendieron más brillantes que una llamarada solar. Canalizó toda gota de energía en sus brazos, con los músculos hinchados y las venas latiendo mientras un brillo rojo oscuro envolvía sus puños. Los radares de las naves de guerra circundantes gritaron advertencias. Advertencia, respuesta de alta energía detectada. Un haz rojo cegador erupcionó de los puños de Foster, una gigantesca bola de energía que se lanzó hacia Ang Xiao con una estela de fuego, dominando el campo de batalla como un heraldo de la perdición. Esto es el puño sacudeestrellas, exclamó uno de los otros oficiales de vanguardia, con voces llenas de asombro y urgencia. Era una técnica enseñada personalmente por Tyrant, una habilidad devastadora que drenaba sus reservas, reservada para golpes mortales. Habían visto a Heber usarla antes con un poder tan catastrófico como implicaba su nombre. Foster, como el alumno favorito de Heber, reflejaba esa potencia, aunque aún no había superado el estado de grado. Sin dudarlo, los otros siguieron su ejemplo, con sus ataques imitando el de él. 8 puños sacude estrellas convergieron sobre Ang Xiao desde todos los ángulos, su fuerza explosiva fusionándose en un solo cataclismo abrumador. Mierda, ¿por qué todos aman tanto las explosiones de energía? ¿Se creen Saiyans? El pensamiento de Ang Xiao cruzó por su mente en el instante antes del impacto. La explosión resultante fue apocalíptica, con 8 cegadoras explosiones de energía colisionando y erupcionando con Ang Xiao en el centro. Una masiva onda en forma de esfera se expandió rápidamente, eclipsando a las naves insignia y pareciendo una estrella en miniatura nacida de la pura destrucción. La luz cegadora obligó a todos a cubrirse los ojos, y por un momento, el campo de batalla cayó en un silencio inquietante, roto solo por la onda de choque que se extendía. A medida que la energía se disipaba, Foster y sus compañeros, que se habían retirado a una distancia segura, jadeaban pesadamente, con sus armaduras agrietadas y humeantes, revelando piel sudorosa. Sus ojos se clavaron en el epicentro. Pero estaba vacío, la figura de Ang Xiao había desaparecido. ¿Fue reducido a pedazos? La voz de Foster llevaba un destello de alegría, aunque debajo acechaba una chispa de duda que no podía suprimir. ¿Realmente murió? Los miembros de la sección 0 susurraban entre ellos, con la preocupación grabando líneas de ansiedad en sus rostros. De repente, una niebla grisácea se condensó en el vacío, formando rápidamente la forma de Ang Xiao. Se materializó, escupiendo un bocado de sangre, con el rostro pálido y las extremidades marcadas con quemaduras horribles y cortes. La sangre goteando en corrientes carmesí que flotaban en el espacio ingrávido. Antes de que alguien pudiera reaccionar, sus heridas se curaron a una velocidad asombrosa, con la carne regenerándose y las quemaduras desvaneciéndose mientras el color volvía a su piel. En un abrir y cerrar de ojos, estaba de nuevo en su punto máximo,
gracias a la tarjeta de invocación de personaje de Aurora, el regreso a la vida. Maldita sea, casi me vuelan en pedazos. Pensó Ang Xiao, con un miedo persistente que le oprimía el corazón como garras heladas. Ese puño sacude estrellas combinado había superado incluso el cañón principal de la nave nodriza de Darkstar, una fuerza que hacía que sus defensas anteriores parecieran insignificantes. Había desplegado todas sus cartas, primero, el repeler espinas para mitigar el 30% del impacto inicial, luego cambiando a su forma de cuerpo caótico para sacudirse el 95% del daño, convirtiendo energía en salud. A medida que su energía menguaba, alternaba entre formas, soportando el interior como un horno de la bola de energía. Su cuerpo de acero absorbió lo peor, permitiéndole reponer y transformarse repetidamente. Finalmente, cuando su salud cayó al 8%, activó regreso a la vida como último recurso. Había sido demasiado cerca, Ang Xiao había tambaleado al borde de la aniquilación. La vista de su recuperación milagrosa dejó el campo de batalla en un silencio atónito. Blackstar seguía vivo. Un solo pensamiento unificó a los supers de grado calamidad, y ese ataque había alcanzado niveles más allá de grado E. Y aún así, Ang Xiao lo había soportado. Justo entonces, el comandante de la sección 0 emitió una orden decisiva. Retirada. Mientras Ang Xiao había empatado con los 8 oficiales de vanguardia, la sección 0 había sido gradualmente superada, incapaz de expulsar a tierra de derramamiento de sangre de la región. A pesar de la heroica resistencia de Ang Xiao contra números superiores, sus aliados no habían respondido, un recordatorio de que solo un super más allá de grado podía cambiar por sí solo las mareas de la guerra. Aunque la sección 0 era el lado perdedor, el espíritu inquebrantable de Ang Xiao había cumplido sus objetivos. Emergió como el verdadero vencedor, su leyenda grabada en las estrellas, mientras que el triunfo de tierra de derramamiento de sangre parecía vacío. Ang Xiao abordó el Blacklit Stealth, uniéndose a la flota principal mientras Fosters y su equipo observaban desde lejos, demasiado exhaustos y desmoralizados para perseguir. Con su resistencia agotada, les faltaba la confianza para presionar el ataque. La flota de la sección 0 se abrió como un mar de acero para recibirlo, su formación un testimonio de su victoria percibida. A pesar de la derrota, la moral se elevó entre ellos. Un giro irónico donde los ganadores parecían disminuidos y los perdedores triunfantes. En ese momento, los que habían sido testigos entendieron el cambio. Blackstar había trascendido su estatus, entrando en el reino de la élite galáctica. Los supers de grado calamidad de la sección 0 podían prever un futuro donde él se destacara, una fuerza por sí mismo.